9 de la mañana en punto, llegó el momento de saber el secreto de la momia del Cerro El Plomo. Estamos con un especialista en el tema. Adelante, Javi. Gracias, Negrito. Estamos con Rubén Estever acá y nosotros ya lo bombardeamos de preguntas en los comerciales y nos dijo, momento, wait a moment. Vamos a partir por el principio. Rubén, tú nos decías que hay que también contextualizar antes de poder hablar específicamente de la momia del niño del Cerro El Plomo. Así que usted parta por donde usted considere. Bueno, la semana pasada hablamos un poco sobre lo que Tahuantinsuyo hizo en el valle. Y hablamos lo que hizo en la Plaza de Armas y hablamos un poco de esta red muy grande de acequias y canales que sirvió para incorporar muchas hectáreas de tierra a la agricultura. Y ahora vamos a hablar de lo que hacían los Tahuantinsuyo en las alturas. Y a ver si encontramos alguna conexión entre lo que hacían en las alturas y lo que hacían acá abajo. El Cerro El Plomo es un cerro dominante. Cuando hay visibilidad, cuando no hay mucho smog, desde donde casi uno esté en el valle, en la cuenca del Mapocho, ya sea viniendo del sur, desde Rancagua, o viniendo de la costa, uno ve la cordillera nevada espectacular, pero hay un cerro central que es un poquito más alto que los demás, que es redondo y que siempre está cubierto de nieve blanca, y ese es el Cerro El Plomo. Tiene más de 5.000 metros de altura, da origen al río Mapocho y da origen a otros afluentes del río Mapocho. Y tiene una lagunita muy chica arriba que rara vez se congela. El Tahuantinsuyo eligió este cerro, que quizás también tenía una significación especial para las poblaciones anteriores a los incas. Seguramente era un cerro tren o un cerro venerado. Eso no se sabe. El Inca lo elige para construir ahí el principal complejo ceremonial de altura. Algunos lo llaman santuario. A mí la palabra santuario no me gusta porque tiene que ver con santos, más bien católicos. Entonces, los incas no hay una... Entonces, la palabra santuario se usa mucho, pero yo prefiero reemplazarla por complejo ceremonial de altura o adoratorio. Rubén, hay una pregunta. ¿Ellos elegían lugares en altura porque había una conexión más directa con los dioses? Correcto. Exactamente por eso. El Inca, y de hecho se eligen cerros o montañas de más de 5.000 metros. Y el Plomo tiene más de 5.000 metros. Y también se eligen algunas que dan origen a ríos, porque todo lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con la fertilidad. Mucho. Entonces, como bien dices tú, ellos necesitaban tener un punto de conexión con los dioses de arriba, principalmente dos. Inti, que es el sol, y Yapa, que es el dios del rayo, del trueno, del relámpago, pero el hacedor de las lluvias cordilleranas. Sería tu dios Iván Torres. Y Yapa. Ya sabemos cuál es tu dios. Es muy importante. Entonces el Inca necesitaba tener una directa relación con las divinidades y con los ancestros que están en el mundo subterráneo. Y para esto manda construir un complejo ceremonial bastante imponente e importante. ¿En qué consiste? Primero que nada, hay 5 pircas a 5.170 metros más o menos de altura, y esas pircas son para alojar a las personas, sacerdotes y trabajadores y porteadores que trabajan en el complejo. Poquito más arriba está lo que se ha llamado el altar, pero que yo voy a explicar que corresponde a lo que técnicamente se define como una plataforma Ushnu. Y finalmente arriba, esto a 5.400 metros, o sea, 200 metros más arriba, están las estructuras en lo que le llaman el enterratorio. Y ya vamos a hablar de eso también. Entonces, Rubén, perdón, ellos subían solamente para participar de estas ceremonias, de estos rituales, no habitaban a esas alturas, ¿no? Correcto, no, solamente... De todas maneras es complejo, porque hay que pensar que sobre los 3.000 metros a uno que en este mundo nos produce a nosotros hipoxia, o sea, una pérdida de oxígeno. Pero ellos están habituados a altura, así como la gente que viene al altiplano, ¿tendrían otro tipo de estructura?
Correcto. Ellos habitualmente, por lo menos en el área nuclear, que es Perú-Bolivia, el altiplano Perú-boliviano, se habita a los 4.000 metros, pero aquí estamos a 600 metros. Claro. Y hay que pensar que están participando los habitantes del Mapocho, gente que no necesariamente está aclimatada a las alturas. ¿Ah? Ya lo vimos la semana pasada, que aquí gente del Perú o de Bolivia hay poca, generalmente es la gente del Mapocho y algunos mitimaes, que son los colonos que han llegado del norte chico, de Aguitas, que están actuando aquí. También los de Aguitas no eran personas muy habituadas a la altura. De tal manera que representaba un esfuerzo mayor para la gente, pero el esfuerzo es parte de la ceremonia. El sacrificarse por los dioses es algo importante. Y yo me imagino que sería para como fechas especiales, porque veíamos que la Plaza de Armas finalmente podía llegar a ser un lugar ceremonial de la época, ¿no? Y aquí tendríamos otro que coexistía, pero me imagino que con estos grados, con esta altura y todo, era para fechas significativas y especiales. Correcto. Y ahí preguntarte si subía todo el mundo, o sea, quedaba desierta el pueblo, la ciudad, o solo subían algunos elegidos, digamos, los que estaban más conectados. Lo último, poca gente subía, de hecho el sector habitacional son 5 pircas y no caben más de 20, 30 personas. Perfecto. Ahora, ¿qué es una plataforma Ushnu? Porque ahí está, qué bueno que lo pusieron. Fíjense que este es el altar, que es una estructura circular con un gran agujero central. El Ushnu, la palabra Ushnu, corresponde a un conducto. Es un agujero, es un conducto. Y es un conducto vertical donde se hacen las libaciones líquidas, o sea, depositadas en ofrendas como la chicha o otro tipo de ofrenda para los ancestros y para las divinidades. Ese es el lugar donde se puede alimentar o llevarle ofrendas a las deidades. Entonces, esto... Además que en general las plataformas Ushnu tienden a ser cuadradas o rectangulares. Esta es redonda. Y la forma redonda la usaban solo en casos muy especiales. Cuando querían valorar, subirle la importancia a un lugar, se usaba la forma curva. Por ejemplo, el Coricancha, que es el templo principal en el Cusco, tiene un muro redondo. ¿Y hay alguna razón? No la sé. ¿Se ha podido investigar eso? No la sé, pero el hecho de que esto sea curvo significa que ellos quieren realzar este Ushnu. No hay rincón. Y originalmente en el Cusco, en la plaza principal del Cusco, había un conducto, un agujero y la piedra solar. Habían esas dos cosas en el Cusco. Ahora, este agujero por debajo estaba conectado con el Coricancha, de tal manera que cuando se hacían las ceremonias en la plaza, las libaciones líquidas iban a dar al Coricancha. Ahora, ¿qué pasó en las provincias? En las provincias se le agregó al Ushnu, a este conducto, esa plataforma ceremonial. Una plataforma. Nosotros el año 2014, en el marco del proyecto Fondesit, que ya mencioné la semana pasada, nosotros excavamos la plaza del Pucará-Echena y encontramos el Ushnu de ese lugar. Esto va a ser noticia cuando se publique. En este momento el artículo está a punto de aparecer en la revista Chungará de Arica, una muy buena revista, y yo no puedo pronunciarme mucho sobre ese hallazgo hasta que aparezca la publicación. Pero eso significaría entonces que en el Valle del Mapocho tendríamos al menos 2 plataformas Ushnu, la del Pucará-Echena y la del Plomo. La del Plomo es así, es esto. Sí. Ahora La otra es cuadrada, la del Pucará-Echena. O sea, es esta cuadrada, podría tener más relevancia. Esta de todas Está más maneras. en altura. Y además está más en altura. Hay un elemento que tú mencionabas que no sé si tenga relación con... Porque me llama la atención esta distinción que hiciste de las formas. Sí. Puede tirarme una bola nomás. Porque es mucho más orgánico y es como una... Uno podría pensar en una célula. Y tú decías algo que tenía que ver como con la fertilidad, dijiste. Sí, con la Tú fertilidad. hablaste de la fertilidad. Sí.
lo circular es orgánico, lo que tiene, como decía Iván, Un lugar sin rincones. claro, sin rincones, es construcción del hombre. Tenían hasta esos niveles de conocimiento estas civilizaciones, en el sentido de poder hacer una Distinción. abstracción y distinción del orgánico, de una célula, de algo mucho más contenedor, pues, o estamos volándonos nomás. No sé. Pero entonces Voy a tratar ¿te has de sentido? carrilearme aquí lo menos posible. La verdad es que no sé, pero de que tenían muchísimos conocimientos de todo tipo, no quepa ninguna duda. ¿Ah? Es que impresionante. Y al menos sí quiero- existía importancia respecto al simbolismo. Sí. O sea, Que ese eso tipo pensaba, de cosas claro. Y sí, entonces- sí están pensadas. Me llevas a lo siguiente. Entonces, en este lugar, el Inca tenía conexión directa con Illapa. Illapa es el dios que provee la lluvia de la cordillera. Hay otros tipos de lluvia, fuentes termales, no. Este es específico. Y entonces hay que invocarlo, hay que alimentarlo en este lugar para que provea de mucha lluvia. Y cuando llueve mucho, cuando Illapa manda mucha agua, corre torrencialmente por los ríos y es capaz de mover las piedras. Y las piedras que se van moviendo se redondean, se van haciendo redondas. Y una de las principales ofrendas que se hace hasta el día de hoy, cuando se quiere que llueva, entonces se va a una huaca y se le lleva a Illapa una piedra rodada de río. De tal manera que una de las principales ofrendas que se pueden encontrar en estos lugares corresponde a las piedras rodadas chiquititas. Bolones, Son sí. bolones. La gente llega a ese lugar y pone su piedrecita y invoca para que Illapa haga llover en forma torrencial. Rubén, Entonces, ¿y se sabe en qué épocas del año ellos subían Sí. a hacer esta ceremonia? diciembre a marzo. ¿Había siempre más. alguna razón puntual o Climatológica, solamente ¿no? climática? Claro. Probablemente. Obviamente que en invierno a estos lugares no se puede llegar, pero también tiene que ver con el ciclo agrícola. Cuando llega el verano, las plantas germinan Claro. y todo eso. Además está el solsticio de verano en diciembre, así que es una buena época. Entonces ahora veamos lo siguiente. Cuando por orden del Inca se hacían estas grandes excavaciones, estos canales significaban que había que excavar. Centenares de personas excavando, y eso significaba una penetración en la tierra. Simbólicamente hablando, esto representa que el Inca está penetrando a la Pachamama. Y en ese momento de la penetración se consuma el matrimonio entre el Inca y la Pachamama. Y el Inca pasa a ser dueño de esas tierras que van a ser regadas por esas aguas. Entonces, aquí hay todo un, no sé si se entendió bien Sí, la idea. El totalmente, simbolismo la está figura. clarísimo, además. Está clarísimo, Sí. entonces mejor, qué bueno. Y entonces pasa lo siguiente, gracias a esta conexión que tiene el Inca con Illapa, él puede hacer ingresar el agua por las acequias, Bueno, además que fertiliza, o sea, que hay una cosa muy fertiliza bonita ahí. a la Pachamama. Claro. Y entonces empieza a brotar los maíces por todos lados, y eso pasan a ser los hijos del Inca. Y entonces el maíz pasa a ser una planta sagrada. Y la gente entiende eso, y entonces construye unos aríbalos bonitos. Por ahí traigo una foto de un aríbalo y dibuja el maíz. Por ahí va a aparecer, mira las piedras rodadas de río, ya vamos a hablar de eso. Hay una foto donde yo traje, si producción la encuentra, qué bueno, una foto de un aríbalo donde están dibujados los maíces, y ahí se prepara la chicha, y la chicha pasa a ser una bebida ceremonial de principal importancia, y va a estar presente en todas las festividades y las reuniones políticas principales. Va a estar la chicha presente ahí, y en esos cántaros
van a subir de nuevo a las alturas o a donde están las huacas y van a depositarle a las deidades chicha. ¿Para qué? Para que vuelva a enviar agua. Esa chicha y de este maíz. ciclo, circular, este ¿no? ciclo maravilloso Rubén, se y siga esa- repitiendo sí. todos los años. Rubén, ¿y esa chicha era de maíz? Es de maíz. Es de maíz. Es la planta sagrada. No apareció. No es la que tomamos No, nosotros. pero no eso importa. No apareció. Ahora, Por eso normalmente Ahora, fíjense en qué en bonito. los rituales y ceremonias son utilizadas bebidas espirituosas Chicha. En este caso. en este caso, pero digo en otras civilizaciones. En otras civilizaciones. El vino se ocupa Claro. No sé. en algunos ritos. No sé. Pero fíjense qué bonito que entonces el campo se tiñe de amarillo, que son los maizales, y el amarillo pasa a ser, junto al rojo, el color más importante. Y si después vemos, ahí está, el rostro del niñito, tiene pintado unas líneas, ¿y de qué colores están pintadas las líneas? Ahí está. De rojo y de amarillo. Sí, claro. Entonces, empieza como todo a tener sentido. Todo es una cosa coherente. Y entonces, toda la vida del valle empieza a depender de la huaca principal, que es el Cerro El Plomo. Y toda la gente está pendiente, porque lo ve, de que la ceremonia tenga éxito. Las ceremonias que ocurrían arriba, que era con poca gente, pero la gente del valle estaban todos pendientes de si iba a tener éxito la rogativa y estas actividades ceremoniales que se hacían arriba. Esas ceremonias duraban varios días, ¿no? Claro, duraban varios días. ¿Y quiénes realizaban? Porque uno, claro, tiene el esquema muy judío-cristiano, digamos, de un sacerdote. ¿Quiénes Sí. realizaban este tipo de Un ceremonias? sacerdote. ¿Sí? Sí. Era... Un sacerdote. ¿Y cuáles eran las características de estas personas? Vámonos ahora, ok. saltemos entonces ahora a el enterratorio, el sector del enterratorio Vamos a la fotito del enterratorio que estaba ahí, sí, además. que estaba por ahí, Sí, pasamos. que me interesa hacer hincapié en Ahí algunos está. detalles. En Bueno, de plano. partida, Esto es lo que 3. está más arriba, 5.400 Sí, metros. Exactamente. Y estos son los pozos que se hicieron para enterrar los cuerpos. Por lo tanto, lo más probable es que hubo 3. 3 cuerpos. Ya. ¿Dónde están los otros 2? Nadie sabe. Nadie sabe. Pero además que en el Yuyayaco, donde se aparecieron famosos complejo ceremonial del Yuyayaco, donde sacaron 3 cuerpos. Y el nevado de allá en Arequipa, Ambato creo que se llama, y en el Pichu Pichu y en otro, 3. O sea, lo más habitual era ofrendar 3. ¿Y quiénes Lo más tenían probable es una que hubo característica 3. especial? ¿Tenían que ser de cierto linaje para enterrarlo o era cualquier Sí. persona? Eso se llama la capacocha. Terminemos esta idea y Eso. pasamos al tema de la capacocha. A ver si nos pueden poner un corte vertical que le estaba mostrando al principio, de cómo esto es un corte de esto. A ver si producción lo ¿Rubén? puede poner. Sí, ahí está. No lo mueva. Sí, dígame. No, es que te quería preguntar respecto a la ubicación de estos 3 fosos o enterratorios. ¿Tenían alguna forma especial por algo? Cuando uno piensa justamente que todo lo que se hacía tenía un sentido, no era Sí. porque sí, no es que dijo vamos a poner así los 3 repartidos en cualquier forma. Lo que le puedo contestar es lo siguiente, que tanto el adoratorio, o sea, la plataforma Ushnu, como la estructura del recinto mayor, están alineados en 13 grados respecto al norte geográfico y que corresponde exactamente a la línea del solsticio de verano. Claro. Así que hay un alineamiento astronómico y eso está... Entre paréntesis, no he hablado un poco de estas maravillas. Eso quiere decir entonces que ellos orientaban toda su ceremonia hacia el lado del sol, no hacia el lado de la sombra. Sí. Hacia el Entonces, yo antes hacia el de hablar de esto que me parece bien increíble, quiero mencionar que la doctora Mosny publica en 1957 este libro que se llama La momia del Cerro del Plomo, que es un trabajo muy acucioso,
Y después han salido otros trabajos muy buenos, muy complementarios. Por ejemplo, Ángel Cabeza, que es el actual director de la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos. Mi jefe. Uno de mis jefes, porque yo tengo muchos jefes. Hizo su tesis de arqueología en el santuario, el santuario del plomo. Y aporta ideas muy buenas. Y una de las ideas muy buenas que él aporta es que él lo define como la huaca principal. Habían otras huacas, pero esta era la principal, hay una jerarquía. Y también él encuentra otro cerro, que es el Cerro Peladero, que también era un complejo ceremonial de altura, pero estaba un poco más abajo. Y es habitual que estas huacas principales estén rodeadas de otros cerros sagrados como que lo apoyan. Entonces está el Cerro Bismarck, donde se han hecho hallazgos, el Cerro Peladero, y sobre ese tipo de cosas habla Ángel Cabeza en su excelente tesis. Pero volvamos a este tema. Fíjense que esta es la estructura principal donde se excavó el Niño del Plomo. Si ustedes se fijan, este relleno está compuesto de dos cosas: de tierra del valle. O sea, la tierra, sí, esa tierra tiene restos de paja, pasto, pedazos de madera y todo lo que tiene el suelo agrícola. Esto tiene aproximadamente 8 metros, 2 por 4, 8 y 1 metro de potencia, así que se puede hablar de 8 metros cúbicos de tierra que hubo que subir. Pero son 3 estructuras. Si suponemos que las otras tenían 5 y 5, estamos hablando de 18 metros cúbicos. Varias camionadas. Sí, pues. Varios camionadas. Imagínate. Pero vaya a hacerlo para arriba, porque fíjese que Claro. llegar arriba exige un esfuerzo notable. No hay dificultades complejas, pero hay que subir y hay que soportar la puna. Y yo no creo que nadie podía subir con más de 10 kilitos. Entonces alguien que tenga una calculadora, que ojalá calcule la cantidad de viajes que hubo que hacer para rellenar estos lugares. ¿Y qué había aquí? Piedras rodadas del río. Bolones. Bolones. Pero eran capas bolones. alternativas. Mire, el Museo de Historia Natural, cuando adquiere el Niño del Plomo, envía una expedición al Plomo para corroborar si efectivamente el niño fue sacado de ahí y un poco hacer. Y ahí esa expedición fue comandada por Luis Kral. Y participaron mucha gente, unas 15 científicos. Estos dibujos son todos de Luis Kral. Están aquí en el libro que ya les mostré, El Niño del Plomo. Entonces, él dice que ya esto, por ejemplo, para poder encontrar el Niño del Plomo, él excavó esto. Entonces estaba bastante destruido. Pero el que descubrió el Niño del Plomo, que la familia Chacón Ríos, De Puente Alto. iban y excavaban aquí y sacaban figurillas y cosas. Entonces, cuando Luis Kral llega, encontró solo un pedazo intacto, aquí y acá. Y lo otro se había... Son cosas de la vida. Sí. Cosas de la que ¿Sabe? pasan Esto pasa en el río Mapocho, ¿no? En ningún otro. Ya. Así es. Es un símbolo. Alguien llama, no importa. Esto no tiene importancia. Profesor, pero Es la vida. Diga. me gustaría que en algún momento llegáramos a la momia. Ya. Después de esto hablamos de la capa cocha. De la capa cocha. Pero a propósito, en el orden que usted está llevando, ¿por qué buscaban figurines? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo encuentran, digamos, quién llega ahí a buscar qué? Que se puede llegar, digamos, al descubrimiento de la... Ok. Déjeme terminar esta idea. Perdón, profesor. Veo que tengo que apurarme, me voy a apurar, no tengo ningún inconveniente. También puedo volver la próxima semana. Si es que no toda la idea Es muy importante porque esto pasaba en muchas plataformas Ushtu que incorporaban suelo del valle en las huacas. Este era una ofrenda o era algo importante porque en la medida que la tierra estaba en la huaca, como que se legitimaba la propiedad del Inca sobre el valle. Y ahí habría Y que esto es muy importante porque estos son ofrendas
para Illapa, para Illapa. Cada uno de Que los son las bolones. piedras Bolones. rodadas de Claro. río, que Ahí ya habría lo que mencionamos. habría que ver también si lo llevaban esos 20 o 30 que tenían acceso a ese lugar o había, digamos, Sí. una cosa más del pueblo entero llevándose arriba. Si fuera el pueblo entero estarían las marcas en los cerros y no está, entonces ver cuánta gente podía... ¿Sabes lo que pasa? Es que yo nunca lo vamos a ver realmente, pero yo creo que había quizás centenares de personas que estaban trayendo saquitos Para hasta, ayudar. hasta los pies del... para que los que subían y bajaban no tuvieran que llegar hasta el Mapocho. Entonces Claro, le iban acercando. Había un trabajo colectivo para que los elegidos, digamos, después Exacto. pudieran... Entonces puede ser que al final habían miles de personas participando en la ceremonia, pero no todos llegando arriba. Arriba, claro. Arriba eran pocos. Y Bueno, entonces todos esos bolones entonces eran ofrendas eran ofrendas. para este dios que se llama. ¿Ah? Illapa. Illapa, para que mande La lluvia. lluvias Lluvia. copiosas. Entonces, pasemos a la capacocha. Va. La capacocha es una ceremonia estatal sumamente importante que partía del Cusco. Principalmente cuando llegaba al trono, cuando asumía un soberano, el Inca, asumía su ¿qué? Su reinado, Mandato. Su mandato. Claro. Se hacían capacochas, que eran para que él tuviera un buen reinado, mucha salud, y el Tahuantinsuyo también. Y la capacocha implicaba ofrendas humanas, porque las otras ceremonias bastaban con poner esas piedras, traer tierra, poner figuritas, chicha, principalmente chicha, bastaba. Pero en algunos casos se requería esto, como podía ser también una catástrofe mayor. Entonces O se sea, reclutó. las ofrendas humanas, Rubén, estaban reservadas para ceremonias muy especiales. Sí. No es que fuera común y lo hicieran todo el tiempo. No, exactamente, eran muy especiales y de rango estatal. O sea, cuando dice el... Que están viendo en la Dale nomás, tele. dale. Está en vivo. ¿Y por qué? Avisar. He apagado esta cuestión, pero... Tiene vida propia. Pasa. Sigamos. Sigamos. Estamos en la capacocha. Ya, entonces, perdón. Sí, ¿Dejé en el aire alguna pregunta? No, que tenía que ver con quizás la otra ofrenda, sí. interpreté que era cuando había desastres naturales como para calmar a los Entonces, dioses. ¿qué es digamos. lo que pasaba? Perdón. Que se le pedía a las provincias que eligieran niños o niñas en estado lo más puro posible y se los llevara al Cusco. Entonces, imagínate, partían de las provincias, niños al Cusco. Ahí se los vestía con las ropas más finas que habían, porque según John Murra, el arte mayor de los Andes es la textilería. Y ahí estaban las ¿cómo se llama? Las doncellas, las akyas en los monasterios, tejiendo con alpaca Claro. y vicuña, los tejidos más finos, y eso se le ponía a los niños y niñas que iban a ser ofrendados. Y Perdón, Rubén, a una pero ceremonia ¿eran tremenda. las familias ¿Estaban vivos las los que A veces eran las familias las que Sí. ofrendaban a sus Sí. propios hijos? Estaban Sí. vivos entonces. Están Obvio. vivos, Sí, claro. vivos. Y entonces duraba un mes, más o menos, la ceremonia y partían 200, 300 niños. Hay algunos cronistas que hablan de más. Cuesta creer que hayan sido tantos. Y parten con comitivas sacerdotales hacia los distintos puntos elevados que hay en el Tahuantinsuyo y así van llegando a las distintas partes. A veces tardan meses en llegar porque las distancias son enormes, hasta que finalmente llegan al lugar de destino, que son estos complejos ceremoniales de altura, y ahí son ofrendados Y estamos hablando de niños de qué edad, ¿desde qué edad? desde como los 5 o 6 años hasta los 15 años. Ahora- En el caso de las niñas, mujeres 15 años, y los niños son un poco menores. Entonces, Pero en el fondo, esa ofrenda, ¿en qué consistía? Porque no lo enterraban vivos finalmente, no es que lo... Sí, es que era muy importante que estuvieran vivos y que siguieran vivos. Entonces, aquí el tema de la palabra sacrificio complicada. A ver. Claro. Complicada, no debiéramos usarla. Porque estos niños
y así me lo han explicado los aymaras que viven en Santiago, que nos visitan todos los años en el museo y me lo explican, que el niño es una especie de enviado, de emisario, de embajador, que va a estar con el sol, que es la divinidad mayor, e intercede por la salud o por el bienestar del Inca y del Tahuantinsuyo. Y para eso es necesario que el niño esté vivo. Pero tú decías- De tal manera que si ellos me dicen, si nosotros hubiéramos matado al niño, mandamos a nuestro emisario y él no puede cumplir la misión. Entonces ellos, por ejemplo, cuando visitan el Niño del Plomo todos los años allá en el Museo de Historia Natural, consideran que está durmiendo. No admiten el hecho, ellos creen que todavía está vivo y que todavía ese espíritu está con el Inti y le hacen peticiones y están seguros que como el niño las va a escuchar, va a hablar con... Entonces el niño, ¿cómo fallecía? ¿De hambre, de frío? Claro, falleció en conceptos occidentales. Sí, sí, claro. Claro. Nosotros Lógico. estamos diciendo Claro. que fallecieron, Claro. pero Físicamente, ellos no. como físicamente, Claro, porque- pero ellos dicen que físicamente tampoco muere. Está durmiendo, Entonces quedó era de en un hambre, de frío, estado, una de esas cosas. pero el niño él se quedó dormido por el frío. Con frío. Y está durmiendo y todavía sigue en una cámara refrigerada y entonces está Claro. durmiendo por el frío, pero el niño fue embriagado con chicha previamente. Y en algunos casos, como en Yuyayaco, no, en el niño de la Aconcagua, o la niña, creo que una niña la que encontraron en el Monte Aconcagua, le dieron colorante rojo, entonces él vomitó y tiñó todo su ropaje de color rojo y también se hizo y también tiñó de rojo porque el rojo era un color importante. Rubén, y ahí entonces, una vez que el niño, me imagino que una ceremonia con bastante, con ritual, con mucha como... no tengo la palabra, solemnidad, Solemnidad. eso. ¿Se le tapaba después con tierra o lo dejaba? Sí. Se lo tapaba con una losa, con una laja de piedra, una laja plana. Y encima de esa laja se ponían esos estratos de tierra estábamos vegetal y esas capas de Pero él de quedaba piedra. entonces en una especie de... Cámara. Es, De es cámara. una cámara Claro. donde estaba durmiendo. Era el que estábamos viendo. Sí, sí. Entonces, ¿el proceso de momificación era producto de la cámara solamente? ¿O le echaban algún Buena la químico? pregunta, el tema de la momificación. Resulta que este niño fue encontrado como un cadáver. Los arrieros que lo encontraron le contaron a la doctora Mosny que la carne estaba blanda. Pero el niño, cuando lo sacan en los ríos, creo que el señor Chacón había perdido una mano, entonces no participó en la excavación misma, pese que él conocía el lugar porque lo venía excavando desde 1929 o antes, Buscando... pero parece que él no llegó arriba porque su problema le esperó abajo en piedra numerada. Entonces el niño lo sacan de ahí y lo bajan en un saco y lo dejaron en piedra numerada 5 semanas. Mientras los arrieros bajaban al Puente Alto y se conectaban con la Universidad de Chile y con el Museo de Historia Natural para venderlo. Pero ellos sabían que si lo bajaban en pleno verano al Puente Alto se les lo iban a perder. desarmar. Entonces lo dejaron arriba a 3.000 metros. Y dice la doctora Mosny que en esas 5 semanas el niño ya empezó su proceso de momificación. ¿Qué significa eso? Que fue perdiendo humedad. Perdió humedad. Y entonces ya llegó con la piel dura al Museo de Historia Natural. Y entonces empezó a pasar de un proceso de cadáver a uno de momificación. Pero este proceso de momificación va muy lento, porque dado las técnicas de conservación que se están aplicando en el Museo Nacional de Historia Natural, nosotros estamos tratando que este proceso de momificación natural sea lo más lento posible en el tiempo. Entonces, está en un estado intermedio. Todavía. Sí, claro. Está en este proceso. Está en este proceso. Para mí todavía es un cadáver. Para mí no es una No momia. es momia aún. Entonces está en un estado intermedio que va variando mes a mes y que algún día, y ojalá que sea lo más lejano posible, termine con seco. Claro. Cuando es seco, Entonces fue va a encontrado ser a una los momia. 5.000 metros Sí, y se trasladó a los 3.000 metros. sí. O sea, donde las condiciones
ambientales obviamente son diferentes. O sea, de una temperatura muy alta, o sea, digamos muy baja, estamos hablando de 5.000 metros, 5, 10 grados bajo cero, Sí. a 3.000 metros, 2, 3 grados bajo cero. O sea, O siempre sobre cero, Claro, sobre o cero. sobre cero probablemente. Sobre Durante la cero. época de verano es muy probable. Sobre cero. Y se conserva entonces, ahí comienza el proceso ya, empieza a perder Sí, humedad. claro. Pierde humedad y entonces se achica. Claro. Claro, se empieza a Sí, encoger. Se empieza a encoger. Rubén, pero pierde peso, está más chica. esa es la Y todos los explicación. años va a estar un poco más El que chica. haya estado a esa altura con esas condiciones climáticas que se haya logrado mantener durante, ¿cuánto? ¿500 años? Claro, ¿Cuánto estamos hablando? 500 años. Y ahora quiero hablar, claro, es una maravilla, pero en el año 1954 era la única. Y después se pasaron a encontrar otras. ¿Con las mismas condiciones? En las mismas condiciones, o mejores. ¿A una Y misma ahora- altura? Y más alto, Ah. y más alto. Por Ah. ejemplo, la de Yuya y Yaco está como cerca de los 8.000 metros, 7.800 metros, que es una monstruosidad. Es una monstruosidad de altura, digamos. Claro. Pero, Rubén, Y hay muchas diferencias con el Yuyayaco. Por ejemplo, el Yuyayaco no da origen a ningún río. No hay río. Y arriba no hay ninguna piedra rodada. Entonces, lo más probable es que allá nos invocó a Illapa, A Illapa. al pariente suyo, Illapa. A Illapa, ¿Por sí. qué? Le Porque es dijo- meteorólogo, porque es entonces. Ah, ya. ahí viene, Ahí viene, ahí Es viene. un juego. Y a todo esto su amigo aún no me llama. Ya, Se lo cobro, ¿ah? ya, vamos. Bueno, hay una cosa que a mí me llama un poquito la atención. Vamos a hablar del niño del plomo. No de todo, pero hay una cosa que a mí me llama la atención. La ropa del niño del plomo, y lo dice la doctora Mosny, fue hecha por manos inexpertas, seguramente su mamá. No está vestido. Como estas ofrendas que tú nos decías antes, que se iban al Y eso Cusco cuando yo venía para acá, me tenía y queríamos hablar, yo quería hacérselos notar. ¿Por qué el niño del plomo no estuvo vestido como correspondía? De hecho, él tiene una camiseta y tiene una manta encima que le queda muy corta, Este niño, por algún motivo, y eso nunca se ha dicho, y a mí me llama la atención, no estaba vestido como correspondía. Y eso me lleva a mí a pensar en que esta fue una capacocha provincial, que no llegó este niño al Cusco. Que no llegó al Cusco, claro. Y entonces ahí hay que preguntarse qué está pasando, por qué la ceremonia del niño del plomo quizás no fue completa, y eso a mí me lleva a pensar, ya se sabe, alguien me preguntó al principio y podemos, si quieren lo conversamos, ya se sabe que el niño o venía de la zona atacameña, o mucho más probable es que venía de algún reino altiplánico en torno al Titicaca, como los Lupacas, los Pacajes. ¿Se sabe si había algo en estos niños que eran elegidos para ser ofrendados? ¿Hay una característica especial? ¿Eran el mayor de la familia, el Sí, menor? pero yo le propongo algo. Contestemos la pregunta, ¿por qué este niño Es no posible, estaba sí, era posible que vestido fuera... como debía estar? Y entonces, déjeme, disculpe, termine esa idea. Rubén, en ese aspecto es posible entonces que los sacrificios se hacían para invocar a un dios. Es posible que hubiese una época de sequía intensa que lo hayan Le sacrificado en ese corrijo, aspecto. no use la palabra sacrificio, Ya. porque sacrificio Sí, sí. implica matar a alguien. Ya. Aquí no se está matando a alguien, porque si se lo matara, deja cumplir el propósito para el cual Claro. fue. Entonces la palabra sacrificio No se no usa cabe, en ese caso. me lo han explicado los aymaras, don Eliseo ¿Qué debemos Huanca, usar, entonces? y entonces es Ofrenda. una Una ofrenda, ofrenda. es una ofrenda, Ofrendar, no es entonces, un a los niños. enviado, Sí. es un mensajero, un enviado. Entonces, déjenme redondear una Sí, idea, sí, por supuesto. Muchas porque dudas. si no me voy a ir tan frustrado de aquí No queremos eso. y los voy a odiar y No, en el no fondo queremos yo lo eso, que no quiero queremos odio, queremos cariño. Ah, Puro ya, amor cariño. acá. Sí. Sabe que es posible, pero esto entramos en lo que en ciencia se llama hipótesis. Hipótesis es una idea, pero o es una pregunta, es una respuesta posible a una pregunta, pero hay que demostrarla después. Es posible que esta capacocha regional
se haya hecho cuando ya los españoles habían conquistado el Cusco. Entonces estos niños no pudieron llegar Claro. al Cusco, pero era necesario la capacocha porque estaban pasando cosas malas. El Tahuantinsuyo estaba siendo destruido y por lo tanto había que hacer una capacocha que no llegó al Cusco y que fue quizás más rápida, y puede que este niño corresponda más bien a una capacocha regional. Y yo quiero agregarle otra cosa que es preocupante, pero está publicada. Este niño ha sido objeto de estudios por parte de grupos médicos importantes, y de hecho un grupo de la Universidad de Chile lo estudió, y un grupo de parasitólogos de la Chile, encabezados por Rodríguez, publicaron en la revista Chungará, la misma que me va a publicar a mí la plataforma Ushno de Chena. Publicó que los músculos esqueléticos del niño el plomo están llenos de quistes provocados por una enfermedad, triquinosis. Y la triquinosis fue traída por los cerdos europeos. Claro, consumo de cerdo. Sí. Entonces, si uno va uniendo que estaba mal vestida, no estaba vestida apropiadamente para la ocasión, y también que había triquinosis. Ahora, yo debo llamar la atención, nos han hecho estudios por ejemplo, de los pumas o de algunos carnívoros de la época, y ver si ya había triquinosis en América antes de la llegada de los Claro. españoles. Podría ser, pero también podría ser que este niño ya alcanzó a comer los primeros cerdos españoles y se contaminó. Entonces eso es como novedoso, y yo creo que más que repetir lo que tantas veces ya se ha dicho del niño el plomo, yo estoy contándole cosas que no están muy dichas. Rubén, quiero está muy seguir con esa idea desde una hipótesis también. Ah, ya. Pero es que me gustó la idea. Podría haber sido que en ese minuto se hubiese establecido la idea de que los españoles no eran muy buenos, digamos, y hubiera acelerado también este proceso para hacer este ritual. O sea que en definitiva lo negativo no hubiese tenido que ver necesariamente ni con lo climático, sino que con este enemigo concreto que eran los españoles. Hipótesis. ¿Podría haber sido? Comparto esa hipótesis. ¿Sí? Sí, yo creo que Que ya había una es una conciencia hipótesis. de- Ahora la pregunta es cómo probar esto. Claro. Ese es otro tema. Eso Porque es todo. nosotros la semana pasada hablábamos de que, claro, habíamos planteado una hipótesis en 2012 de que hubo un centro administrativo incaico en el centro, en la Plaza de Armas, pero pasaron 4 años hasta que lo pudimos probar, ¿ah? Y hubo mucho trabajo para probarlo, ¿ah? Entonces, no sé si algún día estas cosas se lleguen a probar o no. Había una pregunta, parece. Ahora también. sí. No quiero dejarla Gracias, con la bala profesor. pasada, por Me favor. sentí en el colegio, me pasé igual en el colegio. Claro. Volviste atrás. Y ojalá que lo pueda responder la pregunta, porque Yo creo que tampoco... fue. No, mi pregunta era si hay ¿ah? alguna razón por qué este niño y no otro. Si había razón en la familia, si correspondían a los hermanos mayores, menores, o a lo mejor porque estaba enfermo, a lo mejor porque si tenía esos quistes en el cuerpo, si se ha descubierto algo de eso. No. No. Bueno, Siguiente pregunta. Vamos a la otra No pregunta. se sabe, no se sabe. ¿Hay algo? Rubén, Dale. sí, es que yo te quería preguntar por qué en algún momento se habló de la niña del plomo. Ah, la niña del plomo, la Sí, princesa. la princesita. eso lo veíamos ahí. Habían algunos recortes de Con diario. las figuritas. Las figuritas que acompañan al niño el plomo, ¿Ya? algunas son femeninas. Son femeninas. Puede que de ahí haya venido la confusión de periodística, ¿ah? Porque eso Es que los periodistas son terribles. de repente los periodistas, bueno, ya lo sabe. oye, los periodistas, yo nunca he hablado de la ciudad inca en el Mapocho. Está lleno en la prensa, incluyendo en el matinal tan maravilloso, la ciudad inca del Mapocho. Yo nunca he hablado de la Pero ciudad viniste inca. a hablar acá. Jamás. No, yo nunca he hablado. pero No, quiero de decir- De tal dijo. manera que Por lo de mismo lo dijo repente acá. los Lo periodistas aclaramos, en su... lo ¿Lo aclaramos aclaraste aquí. Claro, pero va a seguir saliendo como ciudad. Entonces, yo por lo menos, públicamente digo, nunca hemos hablado con Gonzalo Sotomayor y mi equipo de trabajo de que aquí hubo una ciudad inca. Porque, ¿sabes por qué no podemos hablar de eso? Porque no lo hemos encontrado. Claro. No lo hemos encontrado. Entonces, mientras no lo encontremos, no vamos a hablar de eso. Rubén, y en base a la misma confusión esta de la niña y al final el niño,
¿Cuál era la calidad o la condición de los órganos internos? Si se pudo conservar tan bien externamente, ¿los órganos internamente estaban Con tan bien radiología, intactos? rayos X y todo, están todos intactos en mira. su lugar. Todo. Este niño tenía sangre todavía en las venas. No, este era un cadáver que se le podían hacer todos los exámenes que se le hace a una persona que está viva. ¿Y eso está en exhibición? No. No. Oye, Rubén, Es una muy buena pregunta. dele. Sí, pues, Me bombardean y... termine. Pero yo no me voy a poner nervioso, les digo. O sea, yo voy a ir con calma. Si no alcanzamos a tratar todos los temas, invítenme de nuevo. En la próxima Sí. clase. O queda la Ya viene duda. el recreo. Yo, ni un problema. Ahora, usted me exhibición? pregunta el tema de exhibición, que es algo importante. De partida yo quiero decir que el Museo Nacional de Historia Natural conserva este niño hace 62 años. En ese sentido, digamos, su pregunta exactamente era... Está en Está en exhibición. exhibición. ¿Por actualmente. qué no la no? mostramos? Se mostró por un tema de respeto a los descendientes de los pueblos originarios, ¿ah? Que les molesta que nosotros exhibamos algún antepasado de ellos. Y por el otro lado hay un acuerdo, ICOM, el International Council of Museum, recomienda no exhibir los cuerpos. Entonces nosotros adherimos a ICOM y por lo tanto hemos retirado los cuerpos. Sin embargo, hay una réplica en exhibición muy bien hechita y de ese punto de vista se puede ir a ver. Y ahora quiero decir algo importante. El Museo Nacional de Historia Natural debe tener más de 1 millón de piezas, no solo de arqueología. Arqueología deben ser unas 200.000, de todas las ciencias naturales. Y en este momento el edificio se nos hizo chico. Y hay una competencia entre los depósitos, los laboratorios y la exhibición. A veces nos preguntan por qué la exhibición del tercer nivel ya no está. Bueno, porque los depósitos de las colecciones han ido tomándose ciertos espacios. Entonces, en este momento, nuestro director, Claudio Gómez, está tratando de conseguir un edificio satélite donde poder trasladar las colecciones del museo y los laboratorios, a los científicos, de tal manera que desocupar un poco este edificio, arreglarlo como corresponde y convertirlo solo en un centro de exhibición tipo siglo XXI. O sea, que subir el estándar de la exhibición realmente a A un museo. Yo Sí. quería preguntar. Adelante. A ver si. No, pasa que me quedé pensando en esto de esta ropa distinta, que no es la ropa como de ofrenda que venía del Cusco. A lo mejor también sería la razón por la cual se encontró solo uno y no hay tres, que fue como una ofrenda distinta debido a la emergencia, en la hipótesis que estamos viendo acá, de la llegada un poco invasiva de los españoles, porque si no, tendrían que estar, como se usaba habitualmente, tres cuerpos, ¿no? Sí, pero están los 3 lugares, están las 3 estructuras con su agujero, con su pozo, cámara Pero subterránea. no se hacían para acaso, ¿no? O sea, ya estaban. Lo que dice aquí Constanza Ceruti, la arqueóloga argentina que trabajó con Johann Reinhardt en el hallazgo fabuloso de los niños del Yuyayaco. ¿A dónde iba? ¿Qué me había preguntado? Sí, tendría relación de por qué no, de por qué no están los tres. Pues, Sí, están las tres ella cámaras, dice- pero a lo mejor sí, se ocupaban ella en otras. dice que generalmente eran 3, las capacochas eran de 3 niños y eso se ve en varios otros adoratorios, que el número 3, además el número 3 era uno de los números importantes del Tahuantinsuyo, no se olviden, en la Siempre impares. bipartición, en la tripartición y en la cuatripartición, que son como los principios ordenadores fundamentales. Yo no creo que ellos hayan hecho 3 estructuras para solo poner un cuerpo en una. No creo. Pero de hecho no se sabe qué pasó con las otras 2. Cuando Luis Kral llega ahí,
estaban totalmente removidas, totalmente en el suelo. O sea, alguien lo pudo haber sacado saqueadas, antes. saqueadas, pero ya Claro. hiper saqueadas. Por lo tanto, lo más probable es que esos cuerpos... Fueron saqueados. Sí, ¿Rubén? lo más probable. Pero esa respuesta Repítame. yo no la tengo. Sí. Volviendo Pero un es poquito buena, atrás. buena la pregunta. Estos fueron descubiertos o este niño fue descubierto entonces por unos pirquineros de la época. Sí, ¿Ya? pirquineros. Ellos los trasladaron de los 5.000 metros de la parte más alta a un sector más abajo. Sí. Es ahí cuando comienzan entonces a negociar con el Museo de Historia Natural. Cuando se logra la negociación, ellos toman posesión entonces del niño y es trasladado inmediatamente o se demora alguna semana, porque no, me imagino que es muy complejo estar bajando desde ese sector con los medios antiguos, estamos hablando del año 1950 y tanto. Sí, 1954. Bueno, tenían animales, ¿ah? Se llegaba ya en caballo. Caballo, mulo. Caballo. Rubén, Ahora, perdón. es importante porque eso remite un poco a la historia del hallazgo. La excavación se hizo el 1 de febrero, un mes caluroso. Sí. Ellos bajan a Puente Alto, ya dejaron en piedra numerada arriba a 3.000 metros el niño en un saco, en un agujero, en una cueva. Bajan y van a la Universidad de Chile y la encuentran cerrada, vacaciones de verano. Van al Museo de Historia Natural, hablan con el director está de vacaciones de verano. Y la única persona que encontraron, por suerte, es a la doctora Grete Mosny, que era la jefa del área de antropología, que estaba trabajando. Entonces ella le mostraron figuritas y le hablan del niño el plomo, le hablan. Entonces ella se contacta telefónicamente con Humberto Fuensalida, el director del museo de esa época, le cuenta este hallazgo y el director le da marcha de visto bueno, haga las gestiones, haga que el cuerpo lo vayan a buscar y lo traen, usted organice una comisión de expertos para evaluar y me dicen cuánto más o menos vale, pero hagan una evaluación científica de la importancia de este hallazgo. Entonces la doctora Mosny los hace traer el cuerpo, los baja y ellos van a Puente Alto. Ella le pide a expertos como Alberto Medina y Jorge Calvácer, arqueólogos de la época, que la acompañen a Puente Alto. Van los tres y se decide el precio y se hace la compra en ese momento. Ahora, el tema es que surge una rivalidad entre la Universidad de Chile, el famoso Centro de Estudio Antropológico, y el museo, porque Alberto Medina y Jorge Calvácer deciden que ese niño debiera comprarlo en la Universidad de Chile. Y la doctora Mosny dice, disculpen, pero toda esta gestión la venimos haciendo nosotros, bla, bla, y gana la doctora Mosny. Y queda una enemistad muy grande entre la Universidad de Chile ¿Rubén? y el niño. Rubén, tenemos unas imágenes de un documental del niño el plomo de TVN que son bien inéditas sobre justamente la momia del niño plomo que me gustaría compartir contigo y por supuesto con ustedes en la casa. Mira. Estas son imágenes del documental. Del documental, claro que sí. Están allá. Están allá. Ahí le están rezando, le están hablando algo. Ahí está. Imágenes inéditas del documental. Lo que Ahí- estamos ahí- viendo en este minuto es efectivamente la momia, ¿no? No es la réplica y esta persona... Claro, es la original, que está entre paréntesis en el área de antropología del Museo Nacional de Historia Natural. Hay hartos elementos, Rubén, que me llaman la atención. Primero, la posición del niño. Sí, Esa fue la posición, obviamente, original en la que debe haber sido dejado en esa cámara. ¿Tenía algún simbolismo? ¿Era simplemente por un tema de espacio, por cómo tenía que entrar en esa cámara? ¿Se sabe algo más respecto a eso, a qué implicaba? Y lo otro es que entiendo que además de estar el niño, se dejaban otro tipo de pertenencias que también fueron encontradas, ¿o no? sí. La posición del niño es la posición fetal. Sí. Y el niño se trata de envolver en su poca vestimenta, porque de aquí para abajo estaba desnudo, excepto los mocasines que calzaba, estaba desnudo.
Entonces el niño se encogió lo máximo posible para resistir el frío del lugar. Pero él no sufrió. Si ven con paciencia el rostro, no es una persona que está sufriendo, es un niño que está durmiendo. Sí. Yo creo que se quedó dormido. Entre paréntesis, ¿saben a qué hora se hacían las capacochas? No. ¿A qué hora? Adivinan, ¿a qué hora puede haber sido? A la salida del sol. En la mañana. Sí, ese es el momento. ¿Esa razón? Sí, no sé si esa es la razón. Pero o sea, se hace al amanecer, cuando sale el sol, a las 9 de la mañana la ceremonia ya está concluida, según la mayoría de los cronistas que nos dejaron información sobre las capacochas. Entonces estaban toda la noche ahí y seguramente estaban tomando chicha. Claro, y el niño tomando chicha, lo más probable es que el niño estaba completamente dormido cuando se lo depositó en ese lugar y cuando se lo tapó y no se despertó más. Así que él no se dio cuenta. Rubén, muchísimas gracias. Te invitaremos nuevamente porque tenemos muchos temas que conversar. Siempre quedamos con mucha inquietud y muchas preguntas, pero muchísimas